de la música, ¿no? ¿De qué queremos hablar? Exacto. Ese es el problema. Eso está en el grupo. ¿De qué queremos hablar? Nosotros no estamos preparados técnicamente para meternos en una conversación musical, ni contigo ni con ningún músico. Pero a modo social, sí creo que tenemos voz y voto totalmente, ¿sabes? Porque por consumidores de la música popular cubana. Y bailable también. Y de todo, de la música saber en general. cómo está afectando en la sociedad, cómo está, si está bien, está mal. Mira, tengo una duda hace mucho tiempo que es saber si la música cubana está bien representada a nivel mundial. ¿Sabes? Ese tipo de cosas con respecto a la cultura. A mí no sé, me surge. Y por eso fue cuando Fernández me dijo, no, coño, en este capítulo vamos a hablar de la música. Y dije, ¿me sirve? Eso también me sirve, pero con respecto a eso, ¿sabes? Yo no sé criticar una música, una pista. Sí, Si está musicalmente. bien, No, pero musicalmente. nadie ha dicho de analizar algo musicalmente. Nadie está hablando de eso. Sino qué es lo que nos preguntamos. ¿Qué es lo que nos preguntamos? Yo me pregunto ese tipo de cosas. Hay varias preguntas. Hay muchísimas preguntas. No sé si a ti te ha pasado por la cabeza, pero yo me imagino que a mí sí. A ti tú no te has preguntado, bro, la música cubana, ¿para dónde va? ¿A ¿Qué rumbo tiene? Sí. ¿Sabes? Sí, mucho. ¿Quién es la bandera de la música cubana hoy en día? Algún conocedor tal vez me ve y me dice, brother, descárgale a esta gente. O fulano de tal. Yo tengo insignias así, pero tal vez un conocedor de música me dice, no, tú estás perdido. Tipo Alain Pérez, Alexander Abreu. Exacto, gente dura. Chucho, que todavía la sigue echando, Brenda Navarrete. Esa gente, para mí, esos son los que la van sosteniendo. Pero, papi, es lo que te dije, miro para atrás y no veo que nadie venga en El Niño y la Verdad. Esa gente. No, pero mira, así un poquito más contemporáneo, no sé, creo que está Roncalunca. Antes que Roncalunca está... Simafón. Simafón, esa gente me Hay gusta. sus cositas, pero, ¿sabes? Pero a eso es a lo que me refiero, que antes era un piquete, antes era Bambán, antes era Pupi, antes era Alberto, antes era el Tosco, y después salieron, y después Dandén, hablando de música popular. Si nos vamos para la trova, habían 500,000 gentes más también. Pero ahora Había más movimiento. Pero ahora el único piquete que veo es el de reparto. Se acabó. No hay un movimiento salsero, no hay un movimiento de hip hop, no veo un movimiento cultural en Cuba que no sea el reparto. Sí, eso, o sea, se está propagando de una manera que está opacando todo. Está ¿sabes? un poquito más generalizado, sí. Es lo que te digo y esas son las preguntas que me dan. Yo digo, brother, Pero yo creo que siempre lo ha estado, ¿no? Que siempre ha estado, ¿qué? no. El reparto. Porque no sé, a ver, a mí se me confunde un poco, ¿no? Por el mundo Sí, que me rodeaba. claro. Pero yo creo que yo estoy escuchando reparto de reggaetón, ¿no? Ajá. Y después reparto. Ajá. Desde que tengo uso de razón, que no lo consumíamos en mi casa, pero existía. Sí, pero te quiero decir, tú escuchabas el reggaetón, pero Y cuando ibas a una fiesta, un cumpleaños, lo que sea, al final te enganchaban eso, después de las Está canciones claro. infantiles. Los reggaetón. pero cuando Eso. no, olvídate de eso, ok, el Pero ha ido urbano. evolucionando el urbano. eso, lo urbano ha ido evolucionando, ahora reparto en Cuba, pero antes era reggaetón. Ok, pero cuando tú salías de ahí, tú escuchabas la charanga, tú escuchabas Buena Fe, que después pasó todo lo que pasó, pero se escuchaba y no era mala música. No. William Vivanco, Sí, millón de muchísima gente, gente, muchísima Bambán. ¿sabes? Por ejemplo, te voy a poner un Pero ejemplo. ahora mismo tú sales de un bonche y entras a una escuela y es reparto. Y sales para un cumpleaños de niños y es reparto. Eso a mí me preocupa, como consumidor Serio. de música, ¿sabes? Seriamente, me preocupa a mí también. Y no es que esté en contra del reparto. A ver, porque te quiero poner un ejemplo específico. Yo me acuerdo como si fuese a él. Primaria. Había como un conocimiento popular o como algo que era clave, que había que tenerlo. Si yo entraba a la secundaria, yo tenía que saber bailar salsa. Porque había recreaciones, porque había... no me acuerdo cómo era el nombre, pero por ejemplo, yo tuve que aprender a bailar salsa en 6º grado. Aparte de que mi madre bailaba y todo eso y me gustaba. Porque era una manera de pertenecer al grupito cool, Eso se perdió en la siguiente generación. En la mía no existe eso. pero salsa, y existía el reggaetón. En la de ustedes no existía eso. No. Olvídate de eso. Es que yo nunca pude bailar con nadie de mi grado, de mi Ningún edad. varón sabía bailar eso. Solamente en la ENA teníamos Nosotros dos o no tres. nos la En la hemos ENA perdido. teníamos 2 o 3 para bailar en la generación. Nos los teníamos que repartir entre 10 chiquillas, 2 varones, Ya. más o menos.
Porque, no sé qué fueran los de danza, que esos todos sabían, pero bueno, Claro. no contaban. Sí, esa gente era en trampa. Exacto. Sí, Claro. está haciendo trampa. Entonces, pues, incluso aquí cuando salimos, ¿quiénes bailan? 1, 2. Sí, pero es verdad, la gente después de los de... Yo creo que fue 2000 para allá. No, es Antes. que antes, pues, porque Maite Mi es de época, verdad no. que sí. En mi época nadie sabía bailar casino ni los que eran. Yo creo que los ya de los 92 para 93, 92 para acá. Yo creo que ¿Te atreves a Yo poner un año que diga, a partir de este año No, para claro, porque adelante, bail, yo no en se el- bailaba salsa? 92, A 93. ver, pero Sí. se Sí, pero no era- aumentó el número. no era- Aumentó el número de caídos. Disminuyó, Exacto. ajá, disminuyó el número de bailadores. Exacto. Del 92 para adelante, ¿tú crees? No creo que tan para atrás. Yo creo que es más para allá del 2000. ¿Por No. qué? Porque, por ejemplo, yo nací en el 90. Yo vine a tener, ¿cuánto? 10 años en el 2000. ¿No es verdad? Sí, claro. Sí, que es más o menos la época en la que por ejemplo, me interesé por saber bailar salsa, por saber bailar reggaetón, por saber bailar. Sí, no, Aparte que mi madre me lo inculcó, vuelvo y repito, yo era algo extraño, ¿sabes? En el sentido porque mi madre siempre le gustó bailar. Sí. Siempre era es bailadora nata. A mí no. El Fernan participó en un Y a concurso mí- de baile. y yo fíjate. siempre- Sí, En la es Casa verdad de que la sí. Cultura de Pinar del Río. No fue en la Casa de la Cultura de Río, pero sí participé Pero sé que ahí hacían en el teatro. En mi tiempo era, todos los que son de Brand Río no me dejarán mentir, en mi tiempo era la Pista Rita. Sí, se llamaba así, la Pista Rita. Era un lugar como decir... Como la Casa de la Cultura. No. Era un lugar Es como la decir los Pista jardines de la Rita. Tropical. Ok. Como decir los jardines de la Tropical, pero más pequeño. Era un teatro al aire libre. Claro. Anfiteatro. Un anfiteatro, Ya. exacto. Era un Era que anfiteatro estaba en la altura. subiendo la calle Real por ahí para arriba casi. En una Exacto. altura. Yo creo que fui a hacer el pueblo. Eso es una loma, eso es una Era loma. No, A ver, eso no es un pueblo. Eso fue Eso- en el mismo eso es el Fernan Río. centro de Pinar del Río. Ah, no fue. Es decir, Fue incómodo. la calle principal de Pinar del Río se llama la calle Real. Y es una loma, realmente es una loma. Entonces, casi llegando allá arriba, al tope de la loma, Está- está esa pista arriba, está eso. está- A la la cima Lomarita. de la loma. Claro, eso era es como decir, esa era la discoteca de nuestros tiempos. Desde mi tiempo, esa era la El discoteca. Salón Rosado, la Tropical. Ya, Para ir era a ahí. bailar todo el ¿Cómo se mundo ahí. llamaba? La ¿Cómo se llama? pista arriba. No, ¿no? cuando Realmente no sé cómo La pista rica. Rita. Rita. Cuando Rita. llegabas de arriba con la lengua afuera para ponerte a bailar, ¿qué No, problema? eso eran desfiles. Mira, eso era desfiles de gente subiendo y bajando. Es que ahí hay muchas lomas. Tanto- Espérate, que voy a bailar. No, espérate. Yo sé la bomba que tiene Fernando. A quien coja le zafa la suela del zapato bailando salsa. Caballeros, entonces, en Esa esos era la tiempos, prueba, llegar hasta la pista Rita y después dar... en esos Tremenda tiempos, guerrita. existía Cubanito 2002. Sí. Existía El Caribe. Pipa y el Micha. Existió Elvis Manuel. Cubanos, no voy a hablar de Sí, de extranjeros. Yankee, no sé Exacto. Existía. ¿Los cuatro? No. Los Edica, cuatro. Edica. Edica. Exacto. Mi tiempo La era más Edica. geografía. Después, eso. Esos eran los fueron los- Claro, era reggaetón cubano, callejero. La otra geografía, que era el título, Sí. la música de un programa de televisión que Que ahí empezó Que Edica. ahí fue donde nació Edica. Y caballero era salsa. Si tú, ¿sabes? Por lo menos desde que yo me rodeé, tenías se que saber bailaba bailar se bailaba salsa, brother. Yo me acuerdo igual que en la universidad se hacían los festivales y hacían la rueda. La gente le gustaba, le cuadraba bailar salsa. Claro, las ruedas eran. Los que estuvieron becados también saben más de eso. Yo estuve porque becado, claro. Tenían más tiempo libre, ¿sabes? Exacto. Las ruedas eran enormes, bro. Enormes. Se iban a la pero tú plazoleta sabes entera. que cuando yo entré en primer año de la ENA, esas cosas se veían. Pero mientras cuando nosotros llegamos a cuarto año, ya tú más nunca viste una rueda de casino. Entonces, ¿qué pasó? Eso es lo que. ¿Qué Exacto. pasó? En esas generaciones se perdió. Mira, lo que yo creo que puede haber pasado de la generación, tal vez no la de nosotros, sino de nuestros padres a nosotros, es que ya después, en los lugares top de La Habana, tú no ibas a ver un grupo de salsa. Tú ibas a ver a tres tipos con un DJ atrás cantando. Era una producción más pequeña y daba la misma cantidad de plata. Lo vivimos nosotros en el Johnny. Sí, claro. Que Bam Bam estaba vacío y después entraban Fistudar y Arrulay. Ay, Dios mío. Y se acababa el mundo con Fistudar y Arrulay. Y al otro día me quedaba así. Decía, Cerrado por brother, capacidad, yo no y a entiendo eso. Bam Bam no vino nadie, brother. Y Habana de primera se podía caminar. Creo que la gente disminuyó el costo de la producción y le sacó más ganancias. Dios mío. Y fue reggaetón a trocha y mocha para las discotecas. Y toda nuestra generación dijo, no tengo dónde bailar salsa. Voy a echarme reggaetón. Es lo que hay. Y nos capitalizaron. Es No lo sé, que hay. Es lo claro. que hay. Bueno, no sé. No sé, creo yo. No sé ustedes qué- Ay, yo creo que eso es algo más de gusto, porque, por ejemplo,
si tengo el tiempo y me gusta la salsa, trato de buscar ese grupo donde va a estar, como lo hemos vivido con Alain Pérez, con todas esas personas, con Bam Bam, con todo. Sí. Con Habana de Primera en su momento cuando estábamos en Cuba, que íbamos ahí. Pero es que ha habido un auge enorme, bro, hacia el reparto, hacia el reggaetón. A esas cosas que tú dices. 10% aquí y el 90% se dirige hacia aquí y gastan la plata ahí. ¿Por qué, bro? Yo le hice una pregunta ahorita a Carla y yo le dije, ¿tú crees que se haga buen reparto, que hay buen reparto hecho en la calle? De calidad musical. De calidad musical te digo. Y letra, Y lo que se pueda llamar, bueno, yo creo. ¿sabes? Que se hable calle, que se hable... Yo creo que no. Yo creo que simplemente es un sonido pegajoso. ¿Tú crees que no sé qué? Es un sonido para mí pegajoso. Que lo bailo, pero no entiendo ni la mitad de lo que están diciendo. Porque te lo pregunto. Es verdad. Para mí es algo más rítmico que Sí, no sé. Sí, pero por ejemplo, llegamos a la conclusión de que... Bueno, es que ese es el problema, papi. Que cuando alguien de otro género pone la mano, Exacto. lo hace bien, ¿sabes? Como lo hizo Gente de Zona, como lo hace El Niño y la Verdad cuando se mete en un tema de reparto, cuando se mete Alexander Abreu con Belito Bufón, que aquello fue clac. Exacto, esas Se que saben, partieron los tragiquismos, Que ¿sabes? saben de Exacto. música. saben hacerlo, saben llevar ese reparto que al final ya está a otro nivel. Esa esencia con un poquito más Te dan ganas de escucharlo, vaya. Sí. O sea, te da gusto Y es lo que escucharlo. dice Marte, también se entiende. de sazón. Sí. De sal. De conocimiento musical, ¿sabes? Exacto, que es eso. A ver, yo creo que no somos los únicos en ese ámbito cultural de la música que tienen malas palabras, que tienen malos, o sea, que tienen mal contenido lírico, ¿no? O en letras en esas canciones, porque también, por ejemplo, aquí en Estados Unidos igual se ve en Sí, todos sí, esos sí, raperos sí. también lo tienen a su manera y todavía han vivido todo ese ambiente. Pero sabes que... ok, Pero, bro, pero vivieron todo ese ambiente cuando empezaron años 2000. ¿Sabes? Y después- Hoy tú ves a un reggaetonero de estos exitosos de otro país y tú lo llevas a una entrevista, un grande, ¿sabes? Un Nicky Jam, un Daddy Yankee, y lo primero que te dicen, papi, la calle no da nada. Sálganse de chisme, sálganse de la calle, enfóquense en trabajar, no anden en tiradera. Papi, el reparto eso te lo da cubano, también no tu sabe. círculo social, que al final ¿Sabes? te vas a ir rodeando de personas que te van a ir, tú te vas dando cuenta que donde tú venías te ayudó a ser quien eres, Pero no se puede vivir pero igual. no, ya no eres esa persona porque tú quieres, o sea, como que crecer y tú te rodeas de personas que dicen, bueno, espérate, ya eso quedó atrás. ¿Quién decide qué es la música cubana? ¿El pueblo o el algoritmo? Ya. ¿Cómo? ¿Quién decide qué es música cubana? ¿El pueblo o el algoritmo? Yo creo que la gente es la que está decidiendo Lo que que esa nos- es música lo cubana que nos a raíz de lo representa. que está viviendo. Sí, eso que dice Néstor, que es lo que tú quieres decir, supongo, que es que quién decide qué es música cubana, quién decide qué es lo que nos representa, qué es lo que realmente, bueno, mira, esto ahora mismo Claro, es lo que está... Somos el mismo Es el pueblo. pueblo que está decidiendo. El consumidor. Exacto, eso es un problema, como dijiste, de gusto. Sí, sí. Y es lo que gusta. Es lo que gusta Exacto. porque se está perdiendo, yo creo que la cultura. Se está perdiendo la cultura. Sí, se está sintetizando tanto. Y lo estamos viendo en los Y papi, menores, que ¿no? es... Pero es que yo creo La que cultura eso, musical, eso me es refiero. algo que le está pasando a todos los países. Yo creo que estamos entrando como en una crisis Mundial. de sin sentido, ¿sabes? No sé, yo creo que estamos simplificando tanto las cosas muchas veces que también pasa en la cultura, ¿no? Sí, ¿eh? Sí. Y Queremos llevarlo todo a la mínima expresión. Como que no sé. incluso a la hora de aprender, de que ya muchas cosas ya no son necesarias, porque las pasas por imprescindibles, que ya no son imprescindibles. Y entonces, ¿sabes? Es como un cambio de pensamiento, lo que ha pasado. ¿Crees que el desarrollo tecnológico ha influido mucho en eso Yo- o la involución social? Yo la ¿Qué- verdad que yo me Las siento... dos cosas. Sí. Yo creo que una es reacción de la otra, ¿no? Como consecuencia de la Exacto. otra, ¿no? ¿Y qué tú crees que fue primero? Wallline. El huevo, la gallina, no sé. El segundo, la segunda opción. La involución social. Sí. ¿Pero por qué? Ese es el problema. ¿Sabes? Pues como se está viviendo la necesidad, hace que la gente Porque- le quite importancia a unas cosas Exacto, porque y le sume a otras. lo que nos está llevando la vida ahora mismo es a la gran mayoría, ¿no? De los que vivimos Sí, en sí. el mundo, ¿no?
creo que es a enfocarnos más en producir. Y no sé si es porque estoy viviendo aquí, pero yo creo que es verdad que en otros lugares se vive Más pausa. con No. ese sentimiento como no tan latente ahí como de preocupación, ¿no? De seguir. Pero yo creo que es eso, que cada vez nos desconecta más. O te quita tiempo de leer, de ir al teatro, de consumir cultura. Sí, pero nosotros también hemos aportado a que la involución de la cultura avance, ¿sabes? Porque somos consumidores de ella también. No me excluyo de esa involución. ¿Sabes a lo que me refiero? Y no vengo de una mala familia y vengo de una familia que No. apreciaba la cultura, pero socialmente, porque al final por eso es por lo que nos regimos, nos estamos yendo al abismo, brother, como yo lo veo. Vengamos de donde vengamos. Y creo que aquí es ese. Simplificar. Y no nos estamos queriendo... No es que no querramos, como que no estamos teniendo inquietud. Como todo está ahí, toda la información está ahí. ¿Sabes a lo que me refiero? Sí, sí. Nada me da duda, nada voy y lo busco. Todo es muy rápido, creo. Sí, todo es muy fácil. Y ahora eso es en parte el mundo lo que nos está llevando, ¿no? Y eso siempre lo he visto en una psicóloga, Marian Rojas Estape, creo que nosotros estamos en una sociedad de como los reforzamientos instantáneos, ¿no? Las gratificaciones instantáneas. Que estamos aquí, me siento ansiosa, pues el Instagram. Sigo con ansiedad, pues me tomo un chocolate. Y te vas sobreestimulando y haces que te pierdas aún más. ¿Entiendes? Porque estás con la mente totalmente perdida y no te enfocas en lo que realmente está pasando. Entonces, ¿quién tiene la culpa, el algoritmo o el pueblo? Pueblo. Yo digo que es el consumidor. El pueblo y también... Es el que ha llevado a que... Exacto. Es una que se- cadena. A no ponerle un stop, a no ponerle un pare, que se siga propagando y que al final uno llega al otro. Entras en ese género en que solamente hay eso y que eso es lo que me representa y tú dices, bueno, pues ahí me quedé. Porque no sientes la necesidad de buscar otra cosa. Exacto. Yo creo, algo rápido, yo creo que es que, ¿sabes? Cuando ya veo que grupos salseros grandes se han tenido que unir con personas que hacen reggaetón o con personas que hacen reparto, pienso yo, es mi criterio personal, para de esa manera poder seguir, como que seguir en que se me escuche. Y ahí yo creo que ahí hay una alerta ahí. Porque la simple música que tú haces como tu grupo único, como tu grupo de salsa, tu música, la que has hecho toda la vida, que fue consumida mucho tiempo, ¿sabes? Es verdad que es adaptarse. Al final es adaptarse. Hay que evolucionar. Hay que evolucionar, pero Tengo una pregunta sobre eso. ya. Échala. ¿Se puede hablar de evolución cuando se pierde poesía y profundidad en las letras? Estás echando bengalazo tras bengalazo. Están buenas las preguntas esas, repítelas. Que si se puede hablar de evolución cuando se pierde poesía y profundidad en las letras. Yo creo que la palabra no es evolución. Creo que ahí estamos mal y gracias por hacer esa pregunta. Creo que el concepto es adaptación. Yo no digo que el reparto sea una evolución de la música. Desde mi desconocimiento, y tal vez me meten candela con millones de conocedores. Sí. Ernesto no ve las letras de reparto como algo evolutivo En la música. en la lengua española en general, brother. Déjate de abuso, hacer. Ay, Cervantes. no es que... No, Baja y ve esto. Baja en Es puya verdad, para que vea es esto. verdad, es que da vergüenza. No es Da que vergüenza ajena, mira, sí. no es que uno hable de vosotros, no es que uno no diga Cere, No. no es que uno no diga qué volá, pero papi, en el día a día... Brother. O mi consorte y una mala palabra Son frases también. idiomáticas de nosotros. Mírame, una mala palabra No, pero también, ninguna de cualquier esas es discusión. inventa ni maldicha. No, están en el diccionario. ¿Están bien? No, pero igual. Exacto. Oye, hasta frases cubanas que se inventó el Choco. No hay cráneo, se pueden utilizar. Pero no puede ser que las letras de reparto sea como hable el cubano, mi hermano. No. Es verdad. No, Porque entonces Cere, no. no estamos- Entonces, ¿qué idioma está? Porque ya no estamos inventando un género musical, estamos inventando un idioma. Porque yo... Sí. Sí.
¿no? Yo no, pero las cosas que uno escucha, y cada hermano. vez que te encuentres con un personaje de eso es en plan de quija al suelo que no entendí No, nada. Toda la gente de la Cada vez pegadera. Tú no ves entenderemos tú no ves los reels de Quija la al pegadera. suelo, ¿qué es ¿Cuál eso? es tu nombre en la pegadera? ¿En la qué? Cosita rica, galletica dulce, Dios. Hacer. ¿Qué es la pegadera? Es un movimiento en Cuba. La pegadera es un movimiento en Cuba de reparteros. En Instagram, la gente lo tiene que haber visto. Se le acercan a los chamaquitos en el barrio a hablar de ambiente, gente de 10 años. ¿Eh? Que es, lo Brother. que, es lo que no entiendo, Brother, brother. Es lo que no entiendo. ¿Cuál es tu nombre Bueno, en el ya ambiente? nosotros dejamos a Cuba hace 3 años y ha cambiado bastante. Es lo que estoy hablando. Demasiado. Que lo que hay, que ahora lo que Bastante. ves Lo que es esto. nosotros dejamos no es la Cuba bonita. Pero igual cuando estábamos existía. Cuando estaban igual, ¿no? Existían pero- igual. Pero no igual, pero Eh, no tanta Carly, gente igual, ¿no? Carly, ¿No? estaba pésimo. Sí, mi amor. Y por eso nos fuimos. No Pero vamos a tocar ese pero tema no ahora. tanto, pero como ahora. Igual, Ahora yo porque creo cada que vez el es pico más para peor, abajo. Sigue pero... Da igual, creciendo. Pero cuando nos fuimos estaba Pero estaba Es igual. verdad, mierda. es verdad. Pero el contenido que se está viendo ahora en Cuba, la moda es hablar de ambiente. Y hay gente que se crean personajes y son ambientales, ¿sabes? Y dan hasta gracia. A mí me dan gracia y hay cosas que dicen de la calle que tú dices, coño, tienes razón. Pero que no, que apliquen eso a la vida, brother. Sí, ellos lo que hacen es sátira. Es sátira. Es como cuando hacían bandurria, cuando hacían andoba. Pero no significa que sea No, lo que viven realmente. sino Ese que tipo no vive burlan eso. de la realidad ¿sabes? de Cuba. Ese tipo no vive eso. Ese tipo trabaja en eso. Pero lo que se está vendiendo de Cuba es que el sistema de vida sea así. ¿Cuál es tu nombre en la pegadera? ¿Y cuál fue tu problema con fulano de tal? Y Horrible. Pero lo que me preocupa a mí es que eso se está viendo Espérate, y los chulos, en la y infancia, los en los programas de los niños, chulos. Exacto. en los adolescentes, que están creciendo con eso. Y no hay, no sé si no hay nadie o alguien que te corrija, como nos corrigieron a nosotros, de decirle, espérate, que esa película que tú te estás montando, no, salte de ahí. Pero es que la realidad que viven, es esa. es la realidad que viven y es lo normal, y es día a día. Es lo que se ve bien. Como nosotros, conocen otra en la cosa. juventud de nosotros, lo que se veía bien y a la moda era abrirse los huecos las orejas. Y los padres, los tatuajes, el tribal, y nuestros padres ponían el grito en el cielo. Cuando yo les dije, papá, me voy a echar los huecos en las orejas, aquello fue. Pero bueno, me lo respetó. No hay cráneo, como cuando me hice mis tatuajes. Pero papi, si yo Pero le otra decía- cosa es- si yo le entraba a mi papá diciéndomelo, yo soy un maldito duraco, yo soy un no sé qué, no sé cuánto, o yo soy Muchacha. el ambiental en el ambiente, mi papá me iba a decir, ¿Eh? ¿qué estás metiendo, Pipo? ¿Qué sopapo te voy a dar de qué? ¿De qué tú me estás hablando a mí? Rotatoria, te voy a dejar sin dientes. Sí, ya sé. Exacto. Tal vez tuve esa suerte también, ¿no? Sí. De ahí estoy hablando. Yo le entraba hacia mi mamá y me decía, tú estás quemado. Pero el problema es la educación que tienen nuestros padres, niños, también es eso, ¿no? La cuna que tienen. Claro. Yo creo que es la involución en la sociedad. Más allá de la cuna de nuestros padres. Los clásicos, son, trova, salsa, ¿siguen vivos o solo sobreviven por nostalgia? Siguen vivos. Yo creo que sí siguen vivos. Sí, siguen y hay vivos. gente que lo sigue haciendo. Y lo vamos a seguir haciendo. y ganando premios. Sí, el Sexteto Santiago se andaba pegado en no sé dónde. Y cada vez que Buenavista Social Club mete una gira, es el teatro abajo. Y cada vez que Alain Pérez vuelve a coger el bajo en una descarga, oigan lo que voy a soltar, lo vivimos. Lo hemos vivido en tu pincha. Es lo que buscamos. En tu pincha lo vimos. Cuando ese tipo empezó a echarla, fue para abajo aquello. Yo sí creo que están vivos. Y que hay mucha gente fuera de Cuba que trabaja sobre Para esas eso. bases todavía. Sí. ¿Saben? Muchos músicos de estos que lo han dicho. Que trabajan. Sí, no lo sobre vas a eso. morir. Es para adelante. Yo pienso que es menos. Y cada vez es menos. Por lo menos el cubano de Cuba, que está ahí, que está creciendo con esa música, cada vez es menos que conoce desde las tempranas edades, que es cuando se te pegan las cosas. Porque es cuando eres una esponja. Sí. Sí. Es menos que va cada día más va conociendo ese tipo de música, como nosotros tuvimos la suerte de que nos la introdujeran. ¿Me entiendes? Y es lo que está pasando. Esa gente va a crecer y sus recuerdos de infancia, como nosotros estamos hablando aquí, van a ser otros Sí. con la música de reparto, bro, y con esa letra. ¿Qué música se escuchaba en la casa de ustedes cuando chamaco? Si yo les digo, ustedes se van a quedar para atrás. ¿Qué cosa? La década prodigiosa. La música de la década prodigiosa. Pero a todos nosotros. ¿También? Sí, claro. Perfecto.
Era en la casa, solamente se escuchaba ¿Qué es lo eso. de la época prodigiosa? Década prodigiosa. La década prodigiosa. A los años 60. ¿No? Sí. Es esa, ¿no? No sé. No, y 60, 70. Sí. No, pero no sé exactamente qué años cubre eso. Pero bueno, igual, yo tampoco. Bueno, ya nos corregirán. 70, 80. Pero A sí, ver, es eso. José José, Esa- Nino. Yo me refiero a José Nino José. Bravo. Ah, los de Nino, español. es Nino México Bravo. No, y pero, España. no, pero había Los México como mexicanos. estaba. Como Luis español. Miguel, Ah, sí, de habla hispana. Tú dices así, no vamos a Habla tratar hispana. los Beatles Exacto. ni nada de eso. Exacto. como Julio Iglesias, como toda esa gente que fue 60, Ya 70 ya. entendí. Sí. Esa música era todo el tiempo en mi casa, todo el tiempo, en radio, todo el tiempo, en guitarra, porque tocaba, era cantando eso. No. Esa música es un canal. Esa es la música de las guaguas en Cuba. Bueno, era cuando yo estaba en el preso. Algo Álvaro se oía. Torres. Álvaro Torres, todo eso. Juan Gabriel. Todo eso estaba ahí. El otro mexicano. Vicente Fernández. Vicente Fernández, Alejandro Fernández. El del pelo largo. No me digas que me va. No, Espérate, dijiste espérate, mexicano. ¿Mexicano? ¿No es mexicano? Sí. Roberto Carlos. No, el del Ah. pelo largo que El es más delgado de joven. pelo largo. Que es más joven. Marco Antonio Solís. Marco Antonio Solís. Ese. ¿Pero ese es mexicano? Sí, ¿no? Marco Antonio Solís no es mexicano. Marco Antonio ¿Dónde? Solís es mexicano, chicos. ¿Es mexicano? Yo creo que sí. ¿Salió la banda? No, tú y yo estamos confundidos con este de... ¿Qué es? No me quiero confundir, Dominicano. pero creo que sí. Es ¿Quién? Juan Luis Guerra, es otra persona. Juan Luis Dominicano Guerra. también me encanta. No es Juan Luis Guerra. ¿Chan? No, es uno bambudo, pero peludo también. ¿Ese? Que se parece a Jesucristo. ¿Ese? Juan Luis No es Guerra. Juan Luis Guerra, caballero. Yo. Yo dominicano sí no conozco más ninguno. Dominicano, ¿tú dices? Sí, hacer. No, hacer. ¿Será puertorriqueño? A ver, dime. No sé, pero dominicano. Es un trigueño. Trigueño de bien. Esta noche. Marco Antonio Solís. Na. Me gusta ¿Ese, tanto digo? me enloquece. Juan Luis Guerra. Juan Luis Guerra. Ese no es Juan Luis Guerra. A ver, canta. Ah, no, ese es Tito. No, no. No, claro. Juan Luis Guerra. No, A ver, ¿qué estás cantando? Ese es Marco Antonio Solís. Ese es Marco Antonio Marco Solís. Antonio Solís, Esta pero noche Tito sin Puente creo que... designación. Tito Puente No. no. Tito Nieves. Tito Nieves le hizo una salsa. Me una gusta. vez. No, tanto sí, me Tito Nieves, pero eso- enloquece. Ese. Marco Antonio Solís. Marco Marco Antonio Solís. Nacho es Marco Antonio. Marco Antonio Solís. Sí. ¿Ese es dónde? Marco Antonio Ay, Solís. que enredo, por Dios. Perdón. Pero Marco Antonio Marco Solís Antonio no es de México. Es mexicano, caballero. Marco Antonio Solís es mexicano y salió de las bandas. Sí. Una banda famosa mexicana desde jovencito. Por favor. Él, de Búscalo. hecho, él no Yo lo estoy cantaba, él buscando, pero tocaba un instrumento. Y después salió cantando. Ah, Marco Antonio que escuchaba también Para mí es mexicano. el dúo este, ¿Es mexicano? Sí. Pimpinela. Entonces Pimpinela. escuchaba en mi casa. No. Michoacán, México, 29 de diciembre de 1959. Toma ya. Bueno, pues me equivoqué, mala mía, cabrón. Nos equivocamos. Ah. Está bien, bueno, perfecto. Ese tipo me encantaba, me encanta. Los Y Bookies te encantará. del 70 Y me al 90. encantará. Esa es la banda. Hooky, Los- Hooky. los Esa. Bookies. Bookie. Y Los después, Bookies, sí, tienes razón, Es ya verdad. me acuerdo. ¿Qué se oye en tu casa? A mí me cuadra la banda sonora de la casa de Maite. bueno, en casa de mi mamá es Maná, También, exacto. um, Más para acá, claro. el venezolano Maná. que canta salsa. El ¿Cuál? venezolano que canta salsa es Víctor Manuel. venezolano. Mulato Calvo. Oscar de León. Oscar de León. Oh, la bestia. Pues qué tipo, Sí, Bam Bam siempre. Ah, Bam Bam claro. era lo primero. Lo Qué primero. rico. Cuando Pedrito Capo estaba ahí, qué lindo. Bam Bam. El lindo Pedrito. Hola. Mi papá Pablo Milanés. Mi papá Pablo Milanés. Pablo Aceras, una pila de gente se le encarnaba a la Yo- nueva- yo me le encarnaba a a Pablo la nueva Milanés. trova cubana con todo y su forma de pensar. Sí, Claro. sí, sí. Yo me lo encarnaba, Pablo. Mi tío, los Backstreet Boys. Mi tío todo era inglés. Ya. Backstreet Boys, totalmente. Eso ya sí, eso es de la época de nosotros. Nosotros tuvimos una buena época de música americana. Sí, sí. También tengo cosas que decir al respecto de eso. Carey. Tú tienes cosas para hablar de Britney música. Spears, Michael Jackson, Todo eso era mi tío. Madonna. ¿Quieres molestar a Carlita? Darle la pregunta que te dije. ¿Qué pasó? Ya se ¿Qué ve. crees de la comparación de Bad Bunny con Michael Jackson? Vamos a ponerlo para que ya se- ¿Pero ¿y eso quién comparó eso? Carly, eso está botado Eso en en las el redes. mundo entero. Debes consumir Sí. un poco. Haces así No, y te ¿pa' sale un qué? reel de Yo eso. sé, sé, ¿Pero sé. para qué? Pero alguien se atrevió a comparar a Bad Bunny con Michael Exacto, Jackson. como el rey del pop. Como dice la palabra, esa fue un atrevido. Sí, Eso bueno. es para seguir entreteniendo a la gente, es la misma Exacto. historia. Pero La bueno. gente no tiene otra cosa que hacer Del que ex. seguir. Sí, eso es para crear contenido en mi envenenando comentario, su ¿verdad? ¿Qué cabeza. se oye en tu casa? En mi casa, bueno, yo lo primero que escuché fue el piano. Porque no teníamos nada. Ajá. Ni televisión, ¿Y quién le echaba? ni ¿Quién le echaba? radio, ni nada. Los estudiantes, ¿sabes? Los niños que mi abuela les daba clase. Ah, pero bueno, tu abuela era la que Pero qué tocaba música, piano. ¿sabes? Claro, ¿De sí. quién tocaban esa? Bueno, Ah, le daban clase a niños.
Pero ya te puedo decir la música que tocaba en el piano. Bueno, Fran pero Fernández, para todo no, Fran Fernández no. Fran Fernández es un intérprete. Pero es pianista. Sí, pero vino después de la abuela pianista. de Ernest, Tú de dices, Carla. a ver, lo único que te es música Ve- clásica. Ah, Es normal lo que la gente, el programa El programa de de los niños. El ¿sabes? programa Sí, de los ya, niños. claro. Sí, cosas elementales, vamos a poner, ¿no? Fue lo más o menos lo primero que Que sonó en la casa. que sonó en la casa porque no, ya te digo, no teníamos radio ni nada de eso y ya después fue creciendo la cosa, pero Pero que le gusta. cuando mi papá se pudo comprar su primer equipo de música, pues los primeros, se grabó todos los discos que pudo, el pobrecito. Y pues ahí había un mix de los éxitos 70 y 80, espectacular. Eagles, The Eagles, Europa, bueno, todos esos éxitos Ajá. del rock and roll, los Beatles, Queen, final. Buena música. de todo, de todo. ¿Y tu Y mamá? en español también toda música, ¿sabes? Internacional, lo mismo que de todo. De toda música. Has dicho, tú has dicho de todo y lo has dicho Sí, de nada. no he dicho nada, pero al final más o menos de lo mismo. Sí, ya esto que hemos hablado esto de, mismo que hemos hablado, de los mexicanos, lo de esas Lo que claro. se escuchaba, Marco Antonio Solís, Franco De Vita, ¿sabes? Franco de Sí, Vita. yo Franco. A de mi Vita, papá le papi. encantaba. Ese Como yo tipo, escuchaba ese eso. tipo marcó una época. Papi. Mira, yo cuando chamaquito, porque esto es otra cosa que a mí también me ayudó mucho, ¿no? Yo escuchaba mucha radio. Chayanne, mi mamá. Mi Yo mamá le llamaba gustaba a la Chayanne. radio cuando era niñito para dedicarle canciones a mis noviecitas. Y yo pedía Franco de Vita, Juanes, todo Todo eso, Ricardo Jona, caballero. Eso no podemos dejarlo atrás. Sí, sí, es verdad que tuvimos Pero una sí buena no escuché mucho José José, como cosas No, así. esas cosas Una no. cancioncita, ¿sabes? Porque ya Como eso la era más para la década prodigiosa. Era que José José, Roberto Carlos, Exacto. Diango, toda esa gente para atrás eran más para. Eh, Y, no, y creo que como, no sé si mis padres son un poquito más jóvenes que los de Claro. ustedes. sí, puede ser, claro, Sí. es otra generación. Sí, sí, sí. Pero que también escucharon eso. Son un Sí, sí, poquito sí. más jóvenes, entonces quizás no tanto en aquello y ya escuchaba más Chayanne, Mami, Ricardo Sí. Arjona. Yo tenía En sus 30 y pico. yo conocí por mi papá a Willy Chirino. Eso también. Baf. Papi, fue la tapa del blow para afuera. Nosotros teníamos un casete que era Willy Chirino por una cara y los Backstreet Boys por otra. Ya. Papi. Vamos. ¡Qué mezcla! Sí, papá, sí, a mí me encantaba. Los casetes. Yo cabrón. también tuve Backstreet Boy, papi, Sí. mi papá. Y Ra- mi tía fanática. Con una revista toda pegada y todo eso. Porque mi tía sí es 9 De todo, años de mayor todo. que yo. Y al final eso influye en nosotros porque, por ejemplo, yo no tuve Will Chirino, yo no tengo cultura de ese Sí, cantante. de ese. Nadie lo ha escuchado. Y quizás me hubiese hecho falta escuchar eso, Sí. como escuchar otro tipo de música, pero bueno. Álvaro Torres. eso influye. Yo a Celia no la escuché mucho, por ejemplo. A mí Yo tampoco. me No, hubiera, yo me, tampoco. me hubiera, mira, por ejemplo, Me hubiera si la gustado. pusieran- a mí me hubiera gustado que en mi casa hubieran puesto Celia. Yo tampoco lo. sí, sí. En mi casa no se consumía mucha salsa. Eso ya lo empecé a consumir yo porque entré eso también lo en el consumí yo. Yo no mundito. tuve la inyección que tenía En Maite. mi casa, No. sí. Sí. En mi casa Sal- sí también. salsero, ¿eh? Sí. Merengue, ¿sabes? Qué Bachata pena. también. Todo el mundo pero sabía salsa, todo el mundo, mi papá, mi mamá, mira que lo intentaron, pero nunca. Ah, pero tú la estás echando súper bien. Ya. Ajá. Gonzo, ¿estás aprendiendo? No sé Poco, cómo. poco a poco. No como Fernan, que ganó una competencia. Lo máximo que llegué La estalantita, ¿cómo se llamó la Fue discoteca? a aprender a marcar. La pista Rita, cabrón. ¿Qué tiempo eso? Ser. La pista Rita. Chamaco, cabrón. Me acuerdo como si fuese él. Éramos niños, bro. Y creíamos que estábamos acabando. Bueno, realmente estábamos bien. ¿Qué música tú crees cubana que tú le vas a poner a tus hijos? O que tú creas que tú digas yo hacer. No, yo imagínate sí. tú. Yo Yo a mí creo me que salsa, gustaría, ¿no? A mí me gustaría. Yo Como sí le voy a mi meter papá me salsa. dijo, esto es buena música cubana. Y esto es buena música cubana. Mira, es que tanto. No, pero Hasta jazz. contemporánea con nosotros, de aquí para adelante. No, yo creo que ya que estamos le doy un repaso de un poco de todo. Sí, ¿no? Pero claro, ¿no? Pero pinceladas. Claro. No, depende del interés que tenga, pero si se puede aportar, ¿no? Si le interesa, pues sí. Se le da toda la información. Es fácil, Yo voy a es empezar por- poniéndola. Tú por salsa. pones la música. El niño solamente la va a escuchar, te va a ver bailar, Te va a ver divertirte con disfrutar. ella.
Y a lo mejor no es la que él ponga en su playlist, pero siempre va a tener, por lo menos esa cultura No, la va a tener. Cuando le y lo suene mismo- esa buena música, va a decir, coño. Y lo mismo que yo trato oscuro. de hacer Sí. con ustedes, que les explico, ¿sabes? Cositas técnicas que son detalles que yo admiro, ¿no? Cuando estoy escuchando algo, ¿sabes? Como he oído un poquito más crítico, a mí sí me gustaría enseñarles eso también. Ahora tú, a mí sí. ahora tú verás cuando él iba a Carla, donde estamos nosotros. Para que sepa con ustedes disfrutar más la música, Con ustedes ¿sabes? sí se puede escuchar música. Mi mamá Entiendo se pone a esa cultura. explicarme todas las canciones. Vamos para casa de la tía Maite a Pero- escuchar Gracias. música. Gracias Te lo a digo Dios. solo si le interesa. Porque a mí siempre me interesó que todo el mundo me hablara, ¿sabes? Sí, ¿no? Y yo escuché y así es como aprendo, yo creo que de todo, escuchando. Claro. Caballero, Entonces, vamos a ver. le voy a hacer una anécdota. En mi edificio, en Pinar, lo que se usaba era hay quien ponía la música más alta. Ah, sí, sí, sí. Era Yo te puedo todo, contar. eran balcones y casas explotadas en ese, en serio, anécdota. En ese entonces era los 3 en 1, ¿se acuerdan? Los 3 en 1, ¿no? Lo que llamábamos los 3 en 1. Ah, sí, en el mismo piso, tres apartamentos. No, los equipos 3 en 1. Ese Los fue equipos el de primero música que traen- tuvo mi Sí, papá. sí, sí. Eso se le llamaba 3 en 1, ¿no? Sí. Sí. Hasta que no se rajara la bocina. Hasta que la bocina no se rajaba y ya tú lo escuchabas el baffle rajado. Tú tenías que darle a eso porque el vecino al lado también tenía y tenías más power que tú y más kilos de audio que tú. Claro, qué clase de locura. Qué adrenalina. Y era que poniendo salsa y yo poniendo reggaetón y que poniendo no sé qué. Pero siempre, claro, Con respeto. sí, pero siempre era ese tipo de música. Pero, ay, Mike, Reggaetón. Esto va a salir en lo que usted no vio. lo siento, era muy grande. Es que ella vino Sí, de la sí, moda 2 horas. directo para acá. Media hora que posté eso. Den, cabrón, ¿se acuerdan de Dandén? No, dale Dandén. Ese tipo es una bestia. Ese tipo La cogía- echó durísima. ¿Quién es ese? No. Dandén, hacer el grupo Dandén de salsa. El campo este, ¿cómo se llama? Realmente no me acuerdo. Si me dices el nombre, puede que me David, acuerde. creo que se llama. No me acuerdo. No sé cómo se llama. Un loco Bestia. ahí, un pianista que era Pianista una- bestial. Pero el tipo cogía las tribunas esas y las partía y ponía a bailar A todo el mundo. a whatever. Si Dame. yo les digo, denme un top 3 de canciones que representen a Cuba en el mundo entero, Ya. ¿qué les viene a la mente? Celia Cruz. Que ustedes dicen, donde quiera que suene la gente va a decir, eso es Cuba. Celia Cruz. Celia, ¿con qué canción? En la de, bueno, cualquiera que diga azúcar. Carnaval. La de Carnaval, ¿verdad? Sí, bien eso. Carnaval es una. ¿Tú crees que Carnaval tiene que estar en ese top 3? Sí, concuerdo, claro. Ay, no sé, pero... Ay, es que hay una cantidad. Sí, pero... bueno. Chan Chan. También. No, de Compay Segundo, ¿no? Sí. Ujú. ¿Chan Pa' Chan, mí, Chan Chan o Guantanamera? y también Guantanamera. No, Guantanamera, imagínate. Pero serían las 3 canciones así, ¿ustedes consideran? Ay, no sé, puede No, ser. no, estamos ya. No está malo. Yo creo que está Nuestro bien. top 3, yo veo que está bien. Yo creo Sí, que ¿eh? no está tan Yo mal. incluiría Bam Bam. Yo, No. No, Fernando. pero ya eso es más contemporáneo. sí, no, ya pero eso eso- es más contemporáneo, no de todos los tiempos. El Benny. Es que hay muchas cosas. No, pero tú pones el Benny en música China bacana. y no es como cuando pones a Celia en China. Celia llegó a Japón y dijo, clic-clac, esto es un palitroque, ¿sabes? Y Buenavista Social Club toca el Chan Chan en Hong Kong y la gente y dice, también. ¿me entiendes? Pero Sí. el Benny nunca llegó allá. Es verdad. No llegó hasta allá. Por lo que haya Sí, sido. es verdad. ¿me Pero entiendes? es muy grande. fue Es muy una- grande también. No, Fue una Benny bestia. es una bestia. Benny fue una bestia. pero Una no- bestia, no llegó hasta oído allá. natural, empírico. ¿Hasta dónde? Hasta Japón. El Benny no... No, pero Europa. En aquellos tiempos eran otros tiempos. Bola de Sí, nieve, pero entonces. quizás sí es algo que la gente no va a recordar tanto. Claro. Que Celia es más contemporánea, es verdad. están comparando, ya. Sí. No, si nos vamos para atrás, Omar por tu hondo, Bola de nieve. Omar está viva. Bueno, el grupo, que las demás no. Exacto, que es para atrás, que estaba en grupo, que ahora no me acuerdo, pero estaba en un grupo ¿Cómo que era se llama? famosísimo. Benny. Elena Buque. Toda esa Sara gente. Patuondo y Esa era la Celia. música. Mi mamá se sabía la música de esa gente y yo le decía. mi abuela. Y me decía, eso es Las por la de radio. Aida. Las de Aida. Mi abuela La de canta. Aida. Ese era La de el Aida. tiempo de mi abuela. Mi abuela canta, esa le encanta. Esa música. Ella le escuchaba eso y ella se pone a cantar. No me acuerdo quién fue que me dijo un día. Dice, brother, ¿qué tiene que haber en la cabeza de una persona o en los sentimientos para poder escribir una canción? Tipo Corazón Partido, Amiga Mía. Esos temas que la letra son las que lo hicieron trascender. Más que el ritmo, porque al final es una balada, pero la letra, El mensaje. el mensaje. Papi, ¿quién puede haber sentido tanto para meter un palo de eso? Alguien con mucha arte. Es más arte que verdad.
¿O es más Claro, verdad que claro. arte? Es Yo creo que hay de llevar todo una un poco. verdad o algo que te imaginaste, pero al arte. Yo digo que es algo que sintió, que lo sintió, parte lo vivió. ¿Sabes? Hay una mezcla de todo que al final lo decimos así y se ve como que yo digo, bueno, es una mezcla de varias cosas que para ellos es algo que les sale, que Le- lo le tienen. brota. Que habla Le de brota. una realidad, un punto de vista y simplemente lo canaliza con el arte. Que tiene Por Por eso, ¿Tiene por eso es que pienso ¿Eh? que ¿Cuál es la pregunta? ¿Que cuánto puede haber sentido de verdad un artista para poder hacer arte? ¿Cuánto de su verdad hay en su arte? Porque me imagino que hay personas que se inventan las cosas ficticias, pero todo no nacerá a través de lo que uno siente, de las experiencias vividas. Tú como músico, ¿qué crees de eso? ¿Tú crees que el arte siempre va a nacer a través de las experiencias vividas del artista? No siempre, no siempre. Es igual que los actores. Es lo mismo que sufren, yo creo que los actores, ¿no? Al final nosotros también estamos interpretando lo que un lenguaje un poco más complicado Claro. que el verbal, ¿no? Y de ahí yo creo que mayor dificultad para lograr ¿no? llegar. A la hora de que no sea ya una canción que tú estás hablando de, ¿no? No me refiero a la música, me refiero a un artista. Estábamos hablando incluso de los compositores. Quita la parte musical. A la hora de crear la letra, a la hora de crear el cuadro. La música, exacto. La esencia de todo. Claro que tienes que o sufrirla por carne propia o tener tanta empatía y la humildad para ponerte en el lugar, porque mientras más cercano estés a la verdad, mejor va a ser la interpretación, ¿no? Y por Sí. ende va a llegar más al espectador, ¿no? A donde tú quieres, que llegue. al público que llegue, a donde tú quieres que llegue, porque al final tú lo que quieres es que te entiendan lo que tú quieres decir con ese lenguaje, ¿no? Sí. Y para mí es igual, es un ejercicio de humildad y de empatía lo que hay que tener para poder llegar a eso. Para poder ser un virtuoso, ¿no? sí, sí. ¿Es un virtuoso o Para solamente poder- para saber llegar a la gente? Con tu Para arte. que tenga sentido lo que estás haciendo. Mira, Para que tenga significado. yo creo, por lo que he visto, que soy muy consumidor de películas y esas cosas, ¿no? Y hay muchas películas que son basadas en hechos reales, como fue la de Queen, como hace poco vi la de de un cantante americano muy famoso, que ahora no me acuerdo el nombre. Elvis Presley. No, me vendrá después. Ok. Y entonces lo que quisieron transmitir en esas películas es que ahí hay una mezcla de muchas cosas. Por ejemplo, en la de Queen, con Freddie Mercury. Él haciendo la canción, eran cosas vividas con la habilidad, ¿sabes? Sus sentimientos, su experiencia en la vida, de las cosas que le están pasando que lo rodean, ligado con la habilidad que tiene, esa habilidad de escribir, esa habilidad de expresar lo que está pensando y llevarlo a las palabras correctas. Y al final crear esa música. Al final todos canalizamos ¿sabes? Nuestro potencial de alguna manera. Cada uno lo tenemos de formas diferentes. En este caso, él lo hizo mediante el arte. Otro lo hace Mediante la música, exacto. mediante el cálculo o lo que sea, ¿entiendes? Exactamente. Voy Y eso ha llegado a ser grandes temas. Voy a ir hablando ahora mismo de eso que está diciendo el Fernán. Que como toda la música tiene que ser, o como la de Freddie Mercury, fue a través de experiencias vividas y tal. ¿Crees que vuelvo otra vez, la degeneración de la música cubana es porque a los artistas cubanos hace mucho tiempo que no les pasa nada bueno? ¿Crees que puede ser producto de eso? ¿O, A la crees, sen- o crees que puede ser solo por moda porque se habla así y ya y seguimos haciendo yo lo mismo? creo que carece muchas veces carece de punto crítico. Es como o moral, es que no sé cómo ponerlo, no sé cómo, carece de sentido. De lo mismo que carece el pueblo. Imagínate tú, ¿Sabes? siempre va a ser un reflejo. El arte Sí, siempre es un reflejo de la sociedad. Oh, sí, el arte es un reflejo de la sociedad, exacto. Es que es una ¿Quién- manera de expresarlo. ¿Quién influye más, la sociedad sobre el arte o el arte sobre la sociedad? Yo creo que no Yo creo que eso es simbiótico. Me botea, Exacto, No, ya. uno se alimenta, es que se Yo creo que eso es uno del otro. Yo creo que ese es como el cuento de la gallina y el huevo. Pero es que siento... Sí, esa pregunta está muy
Ya, de un punto... De tumba catado y No, pompi. de que alguien de verdad se siente y que sepa, ¿no? Que De lo sí, que sí sepa, no como nosotros que estamos guiando no, no. Nosotros nuestra no tenemos opinión la habilidad personal. para eso. Yo creo que no tenemos la habilidad para eso. El conocimiento, sí. Para discutir sobre Pero yo creo que hoy en día el tema del reparto, ese que al final es lo que se ha distorsionado un poco esa manera de hacer la música y de todo. Yo creo que es un molde. Hay un molde que la mayoría de las personas que están haciendo reparto ahora mismo y no, ¿sabes? No los que están a nivel profesional o que ya tuvieron otra experiencia y lo quieren mejorar un poco. No. Los que están empezando, es un molde. Hay un molde y yo digo, yo tengo que encajar en este molde y lo tengo que hacer así. Como este sonido, esta maqueta y estas palabras y tengo que expresar la calle, tengo que expresar de la peor manera posible o como me salga. Ese molde, eso es producción masiva, eso es a granel. Eso es vamos a hacerlo. Una se me va a pegar y voy a... ¿Cómo está funcionando el mundo, desgraciadamente? Que no está pasando en como masivo, ¿no? No es el contenido que predomina, gracias a Dios. Pero bueno, pero hay bastante basura. Entre las redes y en el caso de nosotros los cubanos, muchas veces también la música me da... No sé, no A mí me da miedo la música como está quiero- influenciando no quiero en la nueva decirlo, generación. es que yo no comparto, no puedo entender. A ver, sí lo puedo entender, ¿sabes? Porque veo que esa persona, ¿sabes? Se siente bien Está consumiéndola, sí, está sí. bien, se siente bien. Entonces, yo lo único que no puedo es hacerlo yo, simplemente. Yo respeto que esa persona lo haga. Sí, sí. Y quizás lo veo de una manera en que, no sé, que esa persona no tiene, no sabe discernir o... No quiere discernir. O no quiere... Sí, yo también creo que en los gustos ¿No quiere musicales de las entender un poco personas nadie es quien para Sí. interferir, ¿sabes? Exacto, nadie se puede Quieres meter en eso. escuchar Pero la- eso y tú pero la quieres verdad- vivírtelo, sobre todo. ¿Qué es lo que me Tu pasa? problema. Que cada vez que, por lo menos a mí, que ya quizás ya conecto, que lo que me pasa es que como es tan vulgar y me duele tanto la manera en que se habla, ¿no? Sí. El diálogo en las canciones de reparto, a mí como mujer, ¿sabes? No me gusta. me siento ofendida en algún momento, si me pongo a ser racional, ¿sabes? Como a escuchar lo que se está Yo no estaría hablando. con un tipo que me dedicara a esa canción, por ejemplo. Por ejemplo, Sí. Te ¿sabes? metes adentro. Sí, tú te metes adentro. Por lo menos yo tengo que estar enajenada y no estar escuchando lo que se está diciendo. Exacto. Disfrutando El el ritmo. ritmo, Exacto. bajar, lo que Hecha, sea. hecha. También es lo que hago yo. Pero olvídate de lo que dice. Es como, mira, desconectar. Sí. Sí, la letra no es, en ese momento no es lo Como Este- cuando tú tu estás putín, escuchando putín, a tu alguien putín. pero te está hablando en chino y tú no estás entendiendo nada porque tienes la cabeza en blanco así, porque no te O porque interesa nada de o lo porque que... te está hablando en chino, de verdad. Porque te está hablando en chino o porque no te interesa nada de lo que está diciendo. Pues así es como me pasa. Yo creo que es un mecanismo de defensa, ¿no? No escucho, no entiendo lo que dicen. No, Yo- porque como yo- no le puedes apagar, hay que Yo también le escucharlo. pongo a veces a Maite las canciones de reggaetón y me dice, ¿qué dices? ¿Qué está diciendo esa Sara? Sí, sí. Y bueno, y ya cuando me encuentro con ese mismo personaje en la calle, ya. Ya, ¿Eh? es lo que Y le yo, faltó. ¿eh? Ya, esas cosas yo no las entiendo. No. Realmente- No, como a ellos les interesa, a mí no me interesan. Eso no. Los temas musicales es complicado porque... Es que son Para perspectivas. gusto los colores. gusto los Exacto, colores. claro, no, cada cual, por y favor. se respeta el gusto de todo el mundo. Pero sí el miedo mío, y creo que a modo así de conclusión y de los cuatro, ¿no? Que es lo que hemos querido transmitir, es que estamos preocupados de para dónde va, ¿sabes? De hasta dónde puede llegar la vulgaridad en la cultura Es que cubana. En cualquier ámbito, ok, estoy hablando que ya la vulgaridad se está llevando hasta la novela. Pero ya tú la- crees que, esa es la pregunta, ¿tú crees que eso es cultura? Bueno, mami, Bueno, es lo que hay. entra dentro de ese círculo, ¿sabes? Es lo que hay. Es como A ver, el vino seco. Si te, entra pones a dentro del verlo, vino. si te pones a verlo en el modo conceptual, es cultura. Es cultura, es una manera de expresión, ok, lo están haciendo. es una forma de expresión, es cultura. Ahora, uno dice, coño, será cultura, porque es que uno no quiere verlo así, uno no quiere integrarlo a que sea parte de nuestra cultura porque se siente No me identifica. avergonzado. Yo me siento avergonzado con el camino que está tomando, porque yo crecí con las novelas, Tierra Brava, esas cosas, bro, de que habían Habían actores, habían diálogo, había Enrique un- Molina, Blanca Rosa un Blanco, guión. habían actores, brother. Abuso, que bro. esa gente se merecía un Oscar por la
por la novela, que era algo que nosotros veíamos todos los días. A nuestro entender, era lo único que teníamos también, ¿me entiendes? Y eso fue cambiando y fue cambiando. Y llegó un momento en que se fue erosionando. Las novelas eran problemas sociales, era ambiente. Como decía un amigo de mi mamá, partir era el verbo que se imponía. Olvídate de eso, papi. Todo el mundo fue echando, no le pagaban. Y se jodió la cultura. ¿Fue así? ¿Es eso? No, y no solo eso. Censura también. Eso, fuimos echando. Le fueron cortando la sal y cortando hasta que ya le secaron el círculo y ya te tocó morir. Sí, mira, a ver, y también hay que ver la parte que supongo yo que el tema de pago, el tema de costo, el tema de vida. ¿En qué me estás pagando? ¿Por qué quieres que haga esto? ¿Por amor al arte? Literal. No. Esa gente mataron la cultura. La mataron. Pero bueno. Tumba Catao y Pon Quinqué. Cuando la noche se estira y el apagón se desgrana, 4 locos en la mesa, medio ron, 1000 cicatrices, desnudando la tristeza con verdades que hacen chistes. Y en medio de tanta sombra, cuando el mundo se disfraza, cuando a Cuba la madrugan los apagones en casa, encendemos el quinqué, ese viejo compañero, una lámpara de cuentos hecha de sueño y queroseno. Porque el quinqué es esa luz que nos alumbra el pensamiento